quisimos darle un pequeño plus a esta presentación que tiene que ver con, más allá de solo presentar el programa, poder reflexionar porque es importante investigar respecto a estos procesos. Entonces, por eso nuestra presentación se llama Más allá de la inducción, la necesidad de investigar sobre la percepción del docente nuevo sobre las mentorías de pares. Entonces, una cosa que siempre escuchamos es que se hace mentoría con los estudiantes. Entonces, el foco está en el estudiante, que es tremendamente importante. Pero también este programa se implementa pensando en que el docente o la docente tiene un mayor impacto si tiene un buen proceso de desarrollo de la clase y fuera de la clase. Entonces, ¿quién es el que genera mayor impacto en la clase? El mismo docente, ¿cierto? Como veíamos en algunas presentaciones anteriores. A modo de introducción, un poco hoy día les vamos a contar de qué se trata el programa, cómo se estructura, cómo nace, ¿ya? Y Sergio después nos va a hablar, él es nuestro matemático estadístico, y nos va a explicar unos alcances que tienen que ver con todas las cifras y por qué esto es importante en definitiva. Bueno, como problematización, nosotros vimos, ¿cierto?, o cuando nos invitó Yerko a trabajar en esto, que habían varias problemáticas de cómo yo, o docente, ¿cierto?, podía transferir este conocimiento que yo tengo a la experiencia educativa y un poco romper con esta dicotomía de la academia tradicional versus la nueva academia que está más centrada en cómo vamos desarrollando las competencias en nuestros estudiantes, sin olvidarnos que para poder desarrollar esas competencias nosotros somos los primeros que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Luego, en esta nueva academia, ¿cierto?, hay un foco en el docente precisamente porque hay una serie de problemáticas que uno se encuentra cuando empieza a hacer docencia. Todos hemos empezado a hacer docencia en algún momento y creo que si nos remontamos un poquito más atrás son las mismas problemáticas con las que nos vamos a poder reflexionar, ¿no? Que tienen que ver con cómo lo hago, cómo lo planifico, cómo hago la clase, cómo me enfrento a mis estudiantes, ¿cierto? Sobre todo cuando uno empieza muy joven a hacer clases, es realmente problemático en cómo te relacionas con los alumnos. ¿Sí? Si tienes una edad bastante parecida a la de ellos, te van a respetar, no te vas a respetar, qué sé yo, y sobre todo cuando uno viene de la academia tradicional o fue formado en la academia tradicional. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos que romper con eso. Lo otro también es que tenemos otro contexto, que el docente nuevo, en este momento de la historia, ¿cierto?, no es el mismo docente nuevo que hace 10 o hace 20 años atrás, donde el profe era la autoridad, ¿cierto?, y el alumno hacía caso, ¿no? ¿Cierto? No entiende, vaya a investigar solo. Aquí hay otro contexto totalmente diferente. Entonces también nos encontramos con otro escenario, ¿cierto?, de este gran escenario que tiene que ver con qué es ser docente nuevo en la Universidad Tecnológica de Chile y en Toinacap, que es un contexto totalmente diferente, ¿cierto?, donde está puesto todo, bueno, hasta hace un par de años atrás estaba todo el foco puesto en la docencia, ¿cierto? El rector en la mañana dijo, funcionó, funcionó. Dijo, ¿cierto?, que no queríamos emular a otras universidades tradicionales, por lo tanto, ya a partir de esa conceptualización, el foco es diferente, ¿ya? Ahora, entrando básicamente a lo que tiene que ver con la implementación de la mentoría, hicimos algunas reflexiones, ¿cierto?, respecto a qué es lo que pasaba. Entonces, revisando la bibliografía, ¿cierto?, hay varios autores que hablan de que la academia es un feudo, que cada uno se queda con lo suyo, ¿cierto? Hablaban en la mañana de que si un profesor que tiene una línea investigativa se va, se lleva su línea de investigación, por lo tanto la institución queda coja un poco en esos aspectos. Y se refuerza un poco este tema de las dificultades del profesor nuevo, porque como es una isla y cada profe quiere guardar lo suyo, sobre todo si se hace investigación, es muy difícil entrar, Entonces se produce una relación que es más bien relaciones de poder, ¿cierto?, en donde yo veo al profe nuevo que a lo mejor podría ir por mi línea de investigación, venga para acá, ¿cierto? Y si no, bueno, arrégleselas, todos empezamos, ¿cierto? Eso es un poco la dinámica, ¿ya? En base a eso, nos pusimos a investigar qué pasaba con los programas de mentoría para profesores. En Latinoamérica hay, pero voy a aventurarme a decir que tal vez habrán menos de 10 por toda la investigación que nosotros hicimos.
En Estados Unidos hay para profesores nuevos y en Europa también. Latinoamérica recién estamos en una situación muy emergente respecto al acompañamiento docente. Y además que si lo vemos desde cómo se ha generado la perspectiva de qué es acompañar a un docente, si nosotros hablamos de evaluación docente, inmediatamente nos imaginamos el portafolio, los que somos profesores de formación inicial, el famoso portafolio, que te van a ir a evaluar, que te van a grabar la clase, etcétera, etcétera. Entonces tiene una visión que es tremendamente punitiva, ¿cierto? Me van a castigar, me van a subir el sueldo, me van a encasillar en no sé quién, no sé cuánto. Entonces, cuando hablamos de evaluación docente, estamos muy lejos de pensar en un acompañamiento que mejore mis condiciones y mis capacidades docentes, ¿ya? En base a eso, el CEA, el Centro de Enseñanza-Aprendizaje que está en la sede de La Serena, dirigida por Yerko, ¿cierto? Se genera un programa piloto de mentorías el año pasado. El primer semestre se vio cómo funcionó esta cosa, ¿cierto? Y el segundo semestre ya directamente hubo una cabeza, que en este caso fui yo, de los mentores, ¿ya? Y por supuesto todo esto tiene fases, esto ya está en implementación total dentro de la universidad, entonces van entrando los profesores nuevos, se les asigna un mentor y el mentor los acompaña, ¿ya? Entonces, la primera parte, obviamente, que tiene que ver con la capacitación de los mentores. ¿Cómo se eligieron los mentores? Perfil docente, ¿cierto? Sugerencias respecto a los trabajos que habían hecho profesores en relación a innovaciones pedagógicas, la evaluación docente, algunas observaciones de clases que se le hicieron a algunos profesores o por recomendación. Entonces, nos juntamos con los mentores y les dijimos, bueno, tenemos que acompañar a los docentes nuevos que llegan porque también eso va a impactar en la retención de los alumnos, ¿sí? Y aquí fue transversal, no vimos si eran alumnos de primero o no, ¿ya? Nos centramos que eran profesores nuevos y la línea de tutoría va por la retención de los alumnos de primero y que ya en varias ponencias han hablado de eso, ¿no? Acá habían varios elementos que tenían que ver, digamos, con lo que después se evaluó, que tenía que ver con la planificación, ¿cierto? Toda la parte administrativa del quehacer docente, que tenemos que hacerlas todas. Y de alguna manera, una de las complicaciones que nos encontramos, nosotros cuando se van implementando todas las plataformas nuevas o cuando se van actualizando las plataformas nuevas, uno que lleva muchos años en la institución se enreda, no sabe cómo hacerlo, imagínense los profesores nuevos. Entonces, profesor nuevo recién haciendo clases en la universidad, enfrentándose a un tipo de alumnos que no es el alumno que está en todas las universidades, a plataformas distintas, a sellos distintos de una institución absolutamente distinta en el contexto académico. Luego la ejecución de la mentoría, que básicamente trata del acompañamiento con el docente. Esto quiere decir que yo me junto con el docente, si yo soy mentora, por ejemplo, me junto con el docente, me presento, le presento el programa, le digo cuáles van a ser los acompañamientos y dentro de estas fases de acompañamiento tienen que ver con la parte administrativa, tiene que ver con el acompañamiento de las capacitaciones que dan online, por ejemplo, la inducción docente, que hace un ratito estábamos hablando de eso. Y también con el cierre de semestre, todo lo que tiene que ver con lo administrativo y la observación de clase, que esa es la parte medular, digamos, ¿cierto? Porque nosotros vamos con la pauta que está institucionalizada, con la que nos van a observar clases a todos. Esa pauta, por supuesto, el profesor la conoce con antelación, se le manda el set de todos los materiales, ¿ya? Porque un principio básico de la evaluación, ya sea de proceso, formativa, ¿cierto? Sumativa, es que tú tienes que saber qué es lo que se te va a evaluar. Entonces aquí no hay nada escondido. El profesor tiene la pauta, la puede revisar, puede hacer su consulta, etc. ¿Ya? Y en esa parte que tiene que ver con la observación de aula, después hay una evaluación temprana, que es donde se le pregunta a los alumnos cuáles son los elementos que el profesor tiene como destacados y también qué es lo que puede mejorar y cuáles son los compromisos de los estudiantes también, ¿cierto? Porque no se trata que el profe asuma toda la responsabilidad de la educación, pero es una parte fundamental, ¿ya? Y finalmente se da una retroalimentación. Entonces tú te vuelves a juntar con el profesor, le muestras la pauta, le haces una síntesis de lo que dijeron los alumnos, porque a veces los alumnos son un poquito brutales para decir las cosas, entonces hay que filtrar. Y luego tiene que ver con toda la parte administrativa, cierre semestre, que esté todas las notas puestas, etc.
Las observaciones en este caso fueron 3. Este semestre fueron 2, y eso responde a que también hay otros programas coexistiendo. Entonces los coordinadores de especialidad hicieron también sus observaciones de aula, y lo ideal es llegar a unificar todos los criterios, no los criterios, sino que las miradas más bien, ¿ya? Porque los criterios están dados. Y después, para poder hacer esta investigación, se aplicó una encuesta de satisfacción que fue validada por 3 profesionales de la misma universidad. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les estaba contando, la hora administrativa docente, incorporación del modelo educativo institucional. Esto es tremendamente importante porque la clase tiene un formato determinado, el mentor tiene que tener habilidades interpersonales, no cualquiera puede ser mentor, tiene que tener habilidades de comunicación efectiva y capacidad de trabajo en equipo. ¿Ya? Bueno, lo que les contaba responde a esta lógica, antes, durante y después, pero esto es bien importante. No es que responda a una lógica circular la mentoría, sino que tiene que ver con una lógica en espiral. Todo lo que vamos aprendiendo, si bien es cierto, son las mismas fases, eso quiere decir que yo tomo la fase inicial de la mentoría, un nuevo proceso de mentoría, con un conocimiento ya adquirido. Por lo tanto, por eso no responde a una lógica circular, sino que más bien a una en espiral. Voy aprendiendo, entonces voy mejorando la práctica. Bueno, lo que les contaba, parece que me quedé pegada en una diapositiva, me disculpan. Esas son las fases. Y ahora voy a dejar a Sergio con ustedes porque les va a explicar todo lo que tiene que ver con los instrumentos que se aplica, con el instrumento que se aplicó, que fueron la encuesta de satisfacción, y también después se hizo un grupo focal, que eso después lo vamos a sintetizar. Tengo que pasarte el micrófono. Buenas tardes. Tal como dijo Alejandra, el programa en sí trata de acompañar al docente nuevo, pero el enfoque de la investigación está en cómo repercute ese programa y cómo lo reciben los docentes nuevos. Y eso es súper importante para validar cualquier proceso o cualquier instrumento o cualquier procedimiento que yo quiera instaurar en cualquier institución. Entonces, la encuesta de satisfacción que diseñamos es la que nos permitió tener la mirada, podía ser, es súper importante, podía ser anónima la respuesta que entregaban los docentes nuevos. Entonces nos permitió tener una mirada mucho más transparente y más clara de cómo ellos percibieron el proceso, el de acompañamiento. Entonces, esas son las 4 dimensiones que consideramos, que es la presentación y la planificación, la presentación del programa de mentoría y la planificación tipo carta Gantt, de cómo se iba a reunir y se iba a gestionar el trato entre el mentor y el mentoreado, por así decirlo. El acompañamiento y la retroalimentación, principalmente a través del instrumento ADA, ¿cierto? El acompañamiento docente en aula. La revisión de los materiales e instrumentos y algunos aspectos generales que son los que finalmente hacen el cierre del círculo. Pusimos poquita información, porque en realidad el resto lo pueden revisar si gustan después en el texto, y si necesitan más información les podemos mandar el análisis completo, eso no es ningún problema. Pero dentro de las 3 dimensiones iniciales, presentación, acompañamiento y revisión de materiales, el verde indica el nivel de satisfacción de los docentes nuevos. Entonces, cómo se hicieron las cosas durante el proceso de la mentoría, significa que para nosotros está bien hecho. Ahora, tengo que ser el malo de la película, le decía Alejandra, porque en realidad el 94%, el 95% te dice está bien. Te ganas el aplauso, la palmada, ¿no? Pero lo importante es lo que está abajo, es el nivel de insatisfacción o cuáles son los aspectos que debo mejorar en el programa, ¿sí? Y eso siempre tiene que ser nuestro foco. El primero, para no perder de vista, presentación y planificación, los aspectos que están un poco descendidos se refieren simplemente a discrepancias en horarios o que el horario del docente que es mentor no siempre coincidía con los horarios del profesor para poder ir a hacer los acompañamientos, las observaciones, o que no coincidía con la coordinación en la planificación de las visitas o las reuniones posteriores de retroalimentación, aspectos de ese tipo, ¿sí? En la segunda dimensión, que es el acompañamiento y la retroalimentación, podemos ver que también hay un porcentaje no menor, un 6%, que es descendido. Se refiere básicamente a que no siempre las recomendaciones que daban los mentores eran bien recogidas por los docentes nuevos.
por distintos motivos, por supuesto. Entre ellos, la relación que hay entre el mentor y el docente nuevo al ser de especialidades distintas. Y ahí es donde Alejandra mencionó que tenemos que coordinar todavía un poco con los coordinadores de especialidad. Y esa labor, ahí tenemos que integrarnos un poco mejor. Eso vendría a subsanar ese aspecto descendido. En la tercera dimensión, que es la revisión de materiales e instrumentos, influye principalmente el hecho de que hay mucho instrumento, mucha documentación que es nueva, desconocida y a veces no es tan fácil de entender. Pero si hablamos en aspectos generales, estos porcentajes descendidos son detalles. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que el programa está bien diseñado, está bien ejecutado y que tuvo una buena aceptación. Ahí vemos entonces el global. ¿Se desarrolló de manera satisfactoria? Ahí tenemos. De 1 a 5, por supuesto, eso es totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces tenemos un 92,3%. En general, estoy satisfecho, es distinto, ¿no?, con la labor que realizó el mentor. Y ahí ya se nota un poquito, ¿no?, también por algunos aspectos que pueden ser más subjetivos. ¿Sí? No logré a lo mejor la empatía suficiente con el mentor, no logré establecer o coordinar siempre los horarios, me costó un poquito más, no siempre le entendía cuáles eran las orientaciones que me entregaba el mentor. ¿Sí? Por eso el foco tiene que estar ahí, es lo que tenemos que mejorar. O sea, si hablamos de cifras, estaríamos ahí excelente, ¿no? Si hablamos de nivel de satisfacción, pero hay que siempre mirar el otro lado. Y este es el más importante, ¿no? ¿Recomendaría al mentor que realizó mi acompañamiento docente? 12 de los 13 docentes nuevos dijeron que sí, que lo recomendarían finalmente. No sabemos si el 13 lo recomendaría, suponemos que sí, o esperamos que sí, porque no respondió. ¿Sí? Pero esperamos que sí, seguramente se le pasó nomás, ¿no? Pero eso nos muestra que en sí el proceso, el programa, la elección de los mentores, el acompañamiento en general, está bien desarrollado, es coherente y es útil finalmente, y esa es la percepción que tenemos de los docentes. ¿Sí? Un aspecto que nos preocupaba un poco, o que me preocupaba a mí cuando miras las estadísticas, es cómo explicar esas insatisfacciones. Generalmente son aspectos cualitativos, entonces es un poco más difícil. Sobre todo si no hay muchas observaciones escritas al final, que se les da la opción, por supuesto, en el instrumento. Pero como buen matemático siempre busco un aspecto a relacionar, y es la desviación estándar, es qué tan dispersos estaban finalmente estos datos. Si esa desviación estándar era grande, entonces nos decía que necesariamente hay que buscar formas diferentes en preguntarle a los docentes nuevos. Si la desviación estándar es pequeña, significa que para nosotros van a estar mucho más claros los aspectos a mejorar o a modificar o a evolucionar en futuras aplicaciones del programa de mentoría. Creo que nos pusimos más bonito, ¿no? ¿Conclusiones? ¿Quieres decir? Esta parte la tengo que hacer yo. A pesar de que hicimos conclusiones cualitativas, pero ella nos dice más bonito. Son muy cortitas. Bueno, básicamente los elementos que tienen que ver con por qué es importante investigar respecto a estas cosas, porque te dan posibilidades de mejora. Eso es un eje fundamental. Históricamente nos hemos dado cuenta, y ahora conversando con algunas colegas, oye, yo no sabía que estaban haciendo eso allá. Entonces, el hecho de visibilizarlo es tremendamente importante. 2, es importante acompañar a los docentes nuevos, porque los docentes de hoy no son los docentes de hace 10 años atrás. 3, efectivamente uno puede recoger con los estudiantes qué es lo que pasa, cuál es su visión respecto a los docentes, y poder limpiar un poco esto de qué tanto es objetivo desde el compromiso que cada estudiante hace con su propio proceso de aprendizaje versus lo que realmente el profesor está implementando. Porque si yo voy a observar una clase y encuentro que la clase es impecable, que está perfecta, que tiene todos los pasos que dice la pauta, y los alumnos me dicen el profesor es pésimo, ahí algo pasa. Entonces te da la posibilidad de abrir otros nichos de investigación además. Empezar a preguntarnos cómo cruzamos los datos que nos dan los alumnos con su progresión académica, cómo cruzamos el tema de la aplicación de la pauta ADA, que está institucionalizado, con la evaluación docente. O sea,
se nos abren por lo menos 5 o 6 investigaciones nuevas. Por lo tanto, eso es muy relevante. Me gustaría mencionar que en la sede de La Serena el programa de mentores es remunerado, ¿ya? Por lo tanto, ¿y por qué menciono esta situación? Porque es tremendamente importante, uno, que esta cosa no sea por buena voluntad, pero sí los mentores tienen características especiales, no cualquiera es mentor o mentora, y lo otro que es importante empezar a institucionalizar estas cosas. Entonces, si no hay una remuneración, hoy día puedo, otro día no. Eso es un elemento importante. Y finalmente, para cerrar, invitarlos a que ustedes puedan implementar a lo mejor en las sedes o pedirnos información o generar algún encuentro que nos permita institucionalizar esta situación. Porque en definitiva, nuestra universidad tiene el foco en el alumno, pero si no tiene también el foco en el docente, difícilmente vamos a poder llegar a tener buenos alumnos y tener una mejor retención y tener mayores índices de titulación. Eso, muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, en definitiva ustedes lo que hicieron fue incorporar a este docente mentor como dentro del equipo de gestión del área académica, porque sería como, aparte del coordinador de especialidad, tener un docente del área que esté destinado solo a hacer acompañamiento docente a los docentes nuevos. Bueno, aquí pasan dos cosas. Uno, cuando nosotros empezamos a implementar el programa de mentores, recién se estaba implementando el tema de los coordinadores de especialidad. Entonces, en algún momento, esto tiene de dulce y de agraz, ¿no? Se nos cruzaron un poco las informaciones, qué es lo que hacía uno, qué es lo que hacía otro. Eso es una cosa. Están dentro del equipo del Centro de Enseñanza-Aprendizaje. Los mentores, esa es su función. Los coordinadores de especialidad dependen de los jefes de carrera hoy en día. Entonces, bueno, no sé, así dicen que... El programa de mentoría claro. Está bajo el asesor pedagógico. Claro. Entonces, el mentor es una extensión del asesor pedagógico, a diferencia del coordinador de especialidad que trabaja directamente con el DC. El director de carrera. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, ¿qué es lo que pasa? Estos mentores también pertenecen a distintas áreas. Por lo tanto, también están un poco bajo, bueno, si bien es cierto, el programa está bajo el alero del CEA, del asesor pedagógico, también son profesores que pertenecen a distintas áreas y no necesariamente al área de especialidad del docente. Y eso es importante. Y eso responde también a que los criterios pudiesen ser más amplios en términos de que uno va a una clase, no sé, me tocó en kinesiología, por ejemplo, y aprendí muchas cosas. Y eso te permite entender que si tú entiendes, el alumno puede entenderlo. Yo soy de humanidades y me tocó en salud y en biología siempre me fue. Entonces también eso es una buena posibilidad. Tiene sus bemoles porque tienes que coordinarte con el coordinador de especialidad. Entonces tienes que generar los tiempos, tienes que generar los espacios, los instrumentos, los protocolos y todo. Entonces en ese proceso estamos a partir de esto. Y de todo lo que se está implementando. O sea, finalmente el equipo de acompañamiento docente de la sede está conformado por docentes mentores. Entonces, no, por ejemplo, los coordinadores de carrera, los directores de carrera. No exclusivamente. No, a ver, ¿lo explico yo? Sí. El acompañamiento docente lo hacen los directores de carrera, los coordinadores de especialidad, de manera general, por los distintos criterios que nos dan, ¿cierto? La baja evaluación docente, las asignaturas críticas, asignaturas hito, y los mentores están dedicados 100% a los docentes nuevos. Entonces, este grupo acompaña directamente al docente nuevo y lo acompaña robustamente durante todo el semestre. Entonces, no es solamente una observación de clase, tienen reuniones periódicas, se whatsappean, generan amistades. Y lo bonito del programa también es que no se sienten evaluados porque es un par. No es un jefe de más arriba, no es el asesor pedagógico, no es el coordinador de especialidad, sino que es un colega que tiene más experiencia y que lo acompaña en esa. Sí, y se da la posibilidad de que los profesores y profesoras nuevas nos vayan a observar nuestras clases. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que tener clase abierta para todos los que quieran observar. Claramente, gracias. No sé si... la última pregunta, porque tenemos que ir al break y después. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarnos por vuestro trabajo. Y quería preguntar, la muestra eran 13 profesores novatos, si no me equivoco.
Mi pregunta es, ¿por qué no, al ser esa muestra tan pequeña, por qué no utilizaste una metodología más cual y más en profundidad? Bueno, y junto a eso, y aprovecho, si tenéis alguna proyección de ese trabajo, tenéis en mente algo más, porque uno siempre se queda... Yo le iba a preguntar lo mismo. Porque si existe la posibilidad que en un segundo semestre de implementación, en un próximo año, triangular. Sí. O sea, ya han hecho la parte de party que a través de la encuesta de evaluación, pero yo por lo menos en metodología trabajo en CIEL y como que yo soy especialista en lo cual. Entonces siempre triangulo. Entonces, y más cuando son muestras súper pequeñas, porque 13 es como... A ver, nosotros... No para el 13, sino que porque la cantidad es pequeña. Yo mencioné que se había hecho un grupo focal, por un tema de tiempo no profundizamos mucho en eso. Sí. Y además que la población nos va a variar de semestre a semestre. Este semestre creo que van a entrar como 6 profesores nuevos, por lo tanto se achica la cantidad de... Pero el primer semestre entraron 20. Y el primer semestre entraron 20, entonces es muy variable. Usamos metodología Quali basada en la fenomenología. El tema es que, claro, no lo manifestamos a Sí, como que sí, también sí lo nombraron, pero como que no sabía Los resultados ya estaba interesante que... Bueno, aportarles un poco que de esto lo pueden leer en extenso. Queremos dejarlas con ganas de leer, esa es la verdad. La 166. La página 166 pueden encontrar. Pero básicamente tiene que ver con que hay profesores que exportaron esta metodología a sus otras universidades tradicionales. Entonces es un impacto, imagínense el impacto que es para nosotros después de haber sido una universidad muy menos. Que un profesor que trabaja en una universidad tradicional te diga, ¿sabes que tiene que ver este modelo para allá? Y lo estoy implementando y el día que no lo hago, mis alumnos me dicen, profe, bueno, ¿qué pasó? Porque no puso el aprendizaje que esperaba el avisar. Entonces, ¿y cuáles son las proyecciones de esto? Estamos, bueno, en nuestro CS de piloto, así que estamos súper contentos. Y este programa va a ser absorbido de alguna manera, ¿se puede contar o no? Sí, un poquito. Se puede pero va a ser absorbido por un programa mayor que va a incorporar todo lo que tiene que ver con la línea de mentoría de retención de los alumnos de primero, pero también acompañamiento progresivo hacia arriba y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento aplicar todas las mejoras al programa de tutoría para los estudiantes. Y la relación emocional. Hay varios profesores que estábamos haciendo también el diplomado en neuroeducación, así que hay, y lo bueno es que debo decir que nuestro equipo de trabajo es un equipo muy diverso en términos de opiniones y lo que nos da una riqueza tremenda para poder complementarlo. Entonces, claro, aquí mostramos los datos duros, pero en la página 166 pueden encontrar más información. Muchas gracias.